Buenos días. ¿Cómo están mis amados? El Señor les bendiga. Dale un beso al que está a tu lado y decirle bienvenido a la casa del Señor, casa de Dios, casa de oración, casa de usted. Saludamos a todos los amados también que nos acompañan a través de las redes, como bien decía Luciano. Algunos no han podido llegar, otros nos acompañan desde otras latitudes. ¿Cómo están? ¿Bien? Contentos de ver a algunos que no veía hace tiempo, que se fueron de vacaciones. Otros viven de vacaciones, pero algunos se fueron de vacaciones y volvieron, ¿no? Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos tienen fe de que el Señor les va a hablar? ¿Por qué tienen fe? ¿De dónde viene la fe? Cuando la fe parece cosas de locos. De hecho, esto parece algo de loco. Estamos hablando con alguien que no vemos, le cantamos a alguien que tampoco vemos, hablamos en nombre de alguien que no vemos y confiamos en alguien que no vemos. La vida se trata de fe, diferentes tipos de fe. ¿Cuántos tienen fe que mañana, como decía Luciano, van a levantarse y van a ir a trabajar, a hacer sus quehaceres, a hacer sus trámites, sus visitas? ¿Cuántos creen que va a pasar mañana eso, mañana lunes? ¿Creen? ¿No? Aunque dice la palabra del Señor que no debemos programar tanto lo que va a pasar mañana, sino que debemos decir si Dios quiere. Haremos esto o haremos aquello, porque no sabéis qué será el día de mañana. Pero tenemos fe. En tal caso tenemos fe que en algún momento, si el Señor quiere, nos va a llevar y nos vamos con Él. ¿Tienen fe de eso? ¿Tienen fe de que pronto viene el Señor a buscar a su iglesia? Amén. ¿Cuántos de aquí han tenido la oportunidad de viajar en avión? Levante su mano. Bien. El resto, Dios permita que puedan tener esa experiencia. Y volar en un avión, más cuando es por primera vez, como dice el dicho, va más agarrado que indio en avión. Porque uno no sabe qué va a pasar, cómo sigue esto, ¿no? Y encima las azafatas te dicen, ahí está, si algo pasa, cae la mascarilla para si falta el oxígeno, y si se cae en el agua y tiene abajo los salvavidas, y ay, ¿no? Volar en un avión es lo más parecido a un acto de fe. Y exige un triple acto de fe. Aunque seas ateo, aunque seas lo que seas, tenés que tener fe en el piloto, primero que hay un piloto, en las condiciones de la aeronave y también en las condiciones del clima, que sea propicio para el día del vuelo, porque hay días y días. A mí me ha tocado volar una vez en medio de una tormenta y la verdad no se lo recomiendo a ningún primerizo que vuele, cuando el avión empieza a ser así, ¿no? Y parece que no puede aterrizar. En la mayoría de los casos no hay manera de verificar el entrenamiento del piloto, porque de hecho uno casi que no lo ve al piloto. Uno sube, embarca y directamente las azafatas te orientan a tu número de asiento y agarrate, Catalina, ¿no? Agarrate los cinturones. Como dijo alguien, ¿para qué se ponen los cinturones? Para reconocer los cadáveres si cae el avión. Y todo ese tipo de humor negro para tratar de romper el hielo. Y en la mayoría de los casos no hay manera de verificar si el piloto está preparado, no se puede saber si el mantenimiento de la nave está bien hecha. Yo tengo una costumbre, quizás, no sé si mi esposa se habrá dado cuenta, cada que volamos yo toco el avión y digo, Señor, bendice esta nave, ¿no? Y uno tampoco sabe los mapas de navegación. Digo, ¿será si se equivoca? Porque hay una ruta aérea. ¿Lo tenemos a Johnny por acá? Johnny está volando, no anda volando, ¿no? Bueno, él es piloto de avión. Y hay una ruta, o sea, si vos desvías la ruta podés chocar con el que está volviendo.
No es así nomás que agarra donde quiere. Y aún así nos subimos al avión por pura fe. Y eso mismo hicieron tristemente, las 162 personas que murieron hace unos días atrás en el accidente aéreo de Air Asia, cerca de Indonesia. Aún así, al enterarse esas noticias, uno tiene fe y se sube en el avión, porque tenés que viajar a un lugar muy lejano y no vas a ir en auto o en otro medio. Es casi una fe ciega. Es subirte sin saber qué va a pasar. No te preguntás si el piloto ha aprendido bien sus clases de vuelo o si está deprimido con ganas de convertirse en un kamikaze o si el avión tiene suficiente combustible para poder llegar al destino o si realmente funcionan bien las turbinas. Cuando uno se monta en el avión, en una aeronave, está plagado de dudas. Hasta el más experimentado tiene dudas. Pero generalmente confías en que los aviones te pueden llevar del punto A al punto B sin matarte. Dijo un ateo, cuando hay problemas en el aire, no digo Dios sálvame de esta, sino espero que el técnico que reparó el motor derecho del avión sea muchísimo más inteligente que muchos políticos de mi país. A pesar de todo, uno debe seguir volando. A pesar de que a veces hay accidentes, uno debe seguir volando. Dame un poco de retorno, por favor. Para algunos, el avión es el más maravilloso invento de la humanidad. Y es casi una máquina del tiempo, porque te encerrás unas horas y apareces en otro lado del mundo. Dijo un pasajero, me enteré de la desaparición del vuelo de Air Asia con estas víctimas, más de 160 víctimas. Minutos antes de treparme al avión, pero no dudé en subirme, tenía que subir al avión y viajar. Llevo toda mi vida apostando a los aviones, que los aviones no se van a caer. Esa es mi fe, dijo este pasajero. En eso creo. Mostré mi pase de abordar y me metí al avión. Gracias. Me metí al avión, decía esta persona muy confiada, pero al sentarme junté mis palmas y me di cuenta que ya las manos me estaban sudando. Dicho esto, amada iglesia, en todos los órdenes de la vida nos movemos con fe, con confianza. ¿Crees que Dios está aquí? Repito, por ahí lo agarré frío, ¿no? ¿Realmente crees que Dios está aquí? ¿Es posible que algún ángel pase por aquí? Aparte del ángel que conocemos, nuestro ángel. ¿Puede ser que a un ángel ande cerca? ¿Sí? ¿Creen o no creen que hay ángeles? ¿Sí? Ahí dudaron, ¿no? Amén, tienen que ser. ¿Habrá algún demonio sentado al lado suyo? No, digo, espiritualmente hablando. Los hay. Sí que los hay. O sea, Satanás ha venido, amados, a derribar o a intentar derribar. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Afuera no batalla, afuera no está la guerra. La guerra está dentro, con el pueblo de Dios. En su momento fue con el pueblo de Israel, y cuando el Señor funda su iglesia en Pentecostés, de ahí para acá Satanás ha querido destruirla. Vamos a leer Santiago, muy conocido, Santiago 2:18. Vamos a leer varios versículos, así que vamos a ir rápidamente. Santiago 2:18. Allí pregunta Santiago si realmente creen, si tienen fe, y ahí está, Santiago 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y 19? Santiago 2:18 es, ¿no? ¿Sí? El texto, el que buscaba es, si me pones el aire acá, el texto que buscaba es, ¿crees en Dios? Los demonios también creen. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Sí, claro. Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dicen los judíos, el Dios, el único Dios. Sabemos que es Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
3 personas en un solo Dios. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Amados, hay una fe falsa que solo quiere escapar del infierno, pero no quiere saber nada con Cristo. Hay gente que no quiere ir al infierno, pero tampoco quiere saber nada con Cristo. No quiere saber nada con la santidad, no quiere saber nada con su palabra, solamente quiere zafar, quiere un seguro contra el fuego. Dice la palabra de Dios, y he aquí yo estoy con vosotros, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esto? Para eso necesitamos fe, que Él está con nosotros. Más allá si siento la presencia, si caigo al suelo, si cae polvito de oro o no pasa nada, Dios está con nosotros. Yo estaré con vosotros, dijo. Y tengan por seguro, dice esta versión, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. El Señor estará con nosotros, amado. El Señor está con nosotros. El día que abrimos nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdonó, nos salvó. Y el día, si el Señor quiere que muramos de viejitos ahí en la cama, llenos de días y llenos de agradecimiento por la vida que nos dio, de su mano partiremos de esta tierra y nos recibirá en su mano allá en los cielos. Él está con nosotros. ¿Crees que realmente Él está presente en esta? Y Dios está aquí, bueno, reverencia, ¿no? Dios está aquí. ¡Qué locura! ¡Qué locura creer eso! Pero es una gran verdad. ¿Lo creen? Aunque algunos digan que Dios no está en la iglesia o que está ausente el Espíritu Santo en este lugar, Dios está aquí. Cuando Dios dice a la humanidad, cree, Él quiere algo que está completamente más allá de la razón. No es el meramente creer, es como aquella historia famosa, ¿no? Que fue un caso real. Un hombre, un trapecista, un equilibrista que puso una cuerda de acero en las cataratas del Niágara, una de las más grandes del mundo. Entonces, iba y venía en una bicicleta, en una mono bici, ¿no? Con una rueda, iba y venía. Entonces, él decía, ¿cuántos creen que voy a ir y volver? Y todos, sí creemos, sí creemos. ¿Cuántos quieren subir y sentarse en la sillita esta que está aquí? Nadie. Todos creían, pero nadie quería subirse a la bicicletita. De repente un niño de 8 o 9 años, dice, yo subo. Y el niño fue y la gente, y volvía y venía y volvía. Y decía, qué niño más valiente. Hasta que alguien dijo, ese niño es el hijo del trapecista. Confía en él, lo conoce, cree en él. Para confiar en Dios tenemos que conocerle. Él requiere algo más allá que solamente fe. La fe es totalmente ilógica a la razón humana. Su misma definición tiene que ver con algo irrazonable. Pensá un poco, en Hebreos, vamos a leerlo, Hebreos, el famoso texto de Hebreos, capítulo 11, que es la galería de la fe, y es el texto paradigma para hablar sobre la fe, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Tenemos una certeza, una seguridad de que estamos esperando en Él. Y una convicción de lo que no vemos. Él está aquí. Y Él es fiel a sus promesas. Así como nuestra fe, nuestra vista, todos tenemos ojos, ¿sí? Algunos tienen 4 como yo. Y necesitan ya cada vez más ponerse los lentes porque no ven nada. Pero tenemos vista, tenemos la vista física, es el sentido que nos da la evidencia del mundo material. Los ojos nos revelan, acá tengo 3 micrófonos, un ventilador, un púlpito, la gente aquí. Entonces mis ojos lo que hace evidencia el mundo material. Así la fe es el sentido que nos da evidencia del mundo espiritual, del mundo invisible. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Aquel ciervito, Giesi, estaba aterrorizado, pero el profeta veía carros de fuego, veía ejércitos.
¿no? Y le dijo, mira, dice, Señor, abre los ojos de este miope que no ve nada. Amados, hay fuerzas espirituales poderosas alrededor nuestro. La presencia de Dios está aquí. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. Y el autor está diciendo, el autor de Hebreos, que tiene sus razones. Sus pruebas no son las de los sentidos, las de algo que tangible, toco y creo, como Tomás, ¿no? Las cuales producen incertidumbre. La vista física produce convicción. Yo sé que ahí atrás hay unos globitos y no hay duda, todos van a mirar y hay globos y no, sí tiene razón, es verdad, es una verdad. Aquí hay unas cortinas, hay decoración, ¿lo hay o no lo hay? O estoy imaginando, lo hay, es verdad, es una convicción. Pero la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden de Dios, ver lo invisible, ver lo espiritual, entender lo que no entiendo. ¿De qué? De lo que se espera, de lo que no se ve. Si tenés la sustancia ante tus ojos, si podés verla, ¿de qué sirve la fe? Por eso dice Pablo que 3 cosas hay, ¿no? La fe y la esperanza. Y esa se terminará. Porque cuando estemos con Él no hace falta esperanza, no hace falta esperar más, estamos con Él. Cuando estemos con Él no necesitamos fe, porque lo vamos a ver, lo vamos a tocar, lo vamos a abrazar. Pero el amor permanece para siempre. La fe, ¿de qué sirve? La fe se necesita para aquellas cosas que no podemos ver ni tocar. La fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. A veces la fe parece cosas de locos. Uno puede demostrar objetivamente que la palabra de Dios es el libro más original jamás publicado y que ha impactado a la sociedad más que cualquier otro libro. Pero solo la fe puede probar que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué aseveramos que la Biblia es la palabra de Dios? Por fe. Por fe. Porque hombres santos lo corroboraron también. Por tanto, esta es una creencia que va más allá de la razón, pero no es en contra de la razón. Es pues la fe, la certeza, la convicción. La fe no es una simple creencia o un entendimiento intelectual. Es la disposición de confiar, creer y aferrarse en Dios. Aunque todos digan que no y Él diga que sí, aferrarse a esa verdad. Aunque todos digan que sí y Él dice que no, aferrarse a esa verdad. Nos está diciendo, para abreviar, no hay sustancia tangible, no hay en absoluto ninguna evidencia, no hay ni garantías de nada, solamente Dios te pide que creas. Nada más. ¿Podés pensar en alguna demanda más irracional que esta? Que solamente creas. Aunque te digan que no y el Señor te dice sí, cree. Él está diciendo simplemente, acepta esto sin evidencia, confía en mí. Y es totalmente esto más allá de la lógica, claro, es de locos. Y estoy tratando este tema, amados, por una razón muy importante. Ahora mismo, por todo el mundo, muchos están pasando por un tiempo terrible, y hablo de la iglesia, de desaliento, desánimo, desilusión. Amados, hay batallas aún entre ministros, unos contra otros, se denuncian unos contra otros, se pelean unos contra otros. Y el pueblo sufre, y el pueblo se desanima, y muchos se apartan a causa de esto. El pueblo de Dios está pasando por pruebas, por luchas, por sufrimientos, por confusiones de todo tipo. Ahora se suma una noticia de que un asteroide dentro de un par de años va a chocar sobre la Tierra. Y también uno ha pensado, y si cae por acá cerca, terminará todo para nosotros. Y es una realidad, y uno lo ve las noticias de la NASA, que puede pasar eso, y tiene fe de que puede pasar. El hecho, amados, es que todos vamos a enfrentar el desaliento en esta vida, pero yo creo que si nosotros entendemos la naturaleza de la fe, una palabra tan cortita pero tan poderosa, su naturaleza ilógica y a veces irracional, nosotros podremos encontrar la ayuda que necesitamos para avanzar. Primero, consideremos la fe que requirió, la fe que Dios le pide a Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Noaj. Él vivió en una generación que estaba fuera de control, muy parecida a Sodoma y Gomorra. Y no podemos comenzar a comprender
en los malos tiempos que este hombre vivió, porque él era solo. Dice que Dios miró sobre la tierra y era maldad por doquier, pero vio un hombre llamado Noé, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Había violencia, había asesinatos, había desenfrenos. De repente aparecieron gigantes engendrados que eran hombres poderosos, hombres perversos, terribles, con una fuerza extraordinaria. La condición de los hombres se había vuelto tan horrible que Dios ya no lo soportó más. Y finalmente Dios dijo, basta. El hombre está enfocado en destruirse, solamente piensa en la maldad, y esto va a terminar. Y él dijo a Noé, yo destruiré toda carne, pero te preservaré a ti y a tu familia. Así que quiero que construyas un arca, un barco. Y Noé lo hizo. Y le dijo, quiero que tú reúnas en ella toda la especie de animales de 2 en 2. Mientras tú haces esto, yo daré a los habitantes de la tierra 120 años. ¿Cuánto? 120 años de misericordia. Entonces enviaré una gran lluvia que no se detendrá por 40 días y 40 noches. Será un gran diluvio que eliminará toda vida. Dios entonces comenzó a darle a Noé las dimensiones del arca. Vas a hacerlo así, anotá, le dijo. Esto va a ser así, va a ser asado, largo, ancho, profundidad, cada detalle. Y Noé no dijo, Señor, pero si ponemos un ascensor va a ser más cómodo para el elefante. No puso ideas. Cuando Dios te manda algo, por fe tenés que obedecer. Aunque las buenas ideas, como dijo el pastor Toño Ortiz, las buenas ideas y las buenas intenciones son destruidas por la voluntad de Dios. Vos podés tener una muy buena idea que parezca muy espiritual, muy religiosa, pero no es la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo que hagas eso? Imagínate al sorprendido Noé tratando de asimilar esto. Dios enviaría un terrible juicio, uno que destruiría todo. Y todo lo que se le dijo a Noé, nada más, que desde el cielo van a caer aguas. Y solamente fueron unas breves palabras. Y nada más. Y el Señor no volvió a hablar. No habló más. Por eso, amados, el Señor está buscando gente como Noé, que le alcance que el Señor le hable una sola vez. Que no tenga que repetirle, y voy a escuchar de vuelta la cinta, a ver si es para mí. No, Dios te está hablando. Él simplemente debía aceptar por fe, sin recibir ninguna otra dirección, recibiendo un silencio de Dios por 120 años. Miren que 120 años, en ese tiempo la gente vivía muchos años. ¿Cuánto hace, iglesia, amado amigo que estás escuchando? ¿Cuánto hace que Dios te dijo algo? Todavía sigue en pie eso. Él te siguió bendiciendo, Él te siguió proveyendo porque Él te ama y porque Él es misericordioso, pero Él te va a reclamar por eso que Él te habló y todavía no hiciste caso. Pensemos en la fe que se le requirió a Noé. Se le dio una tarea colosal de construir un arca, un trabajo pero descomunal, y entre tanto Él debía vivir en un mundo de burla, de violencia y un mundo peligroso. Y ustedes saben que cuando hay un mundo peligroso, donde hay burla, violencia, perversión, es muy factible que nos deje arrastrar. Es muy factible. Amados, si no estamos sostenidos fuerte del Señor, el mundo nos va a arrastrar. Como Satanás no queda tranquilo, trae al mundo dentro de la iglesia. Él estaba rodeado, Noé, por gigantes, asesinos, ateos, todos ellos miraban cada uno por su vida, no les importaba nada. Y estoy seguro que habrán murmurado, se rieron quizás, le hacían gestos de burla a Noé, pobre viejo, loco. Pero mientras Noé seguía tac, 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 golpeando la madera, trabajando la madera, trabajando en el arca. Y pasaron los años. Y estando insensibles en sus vidas, esta gente llena de violencia, ellos probablemente amenazaron con matarles. Si seguís con eso, estás asustando a la gente. Porque están los cristianos también, los cristianoides, ¿no? Que se habla que viene el juicio de Dios, que se habla del infierno, se habla de la ira de Dios y no hable de eso. Que la gente se va a ir de la iglesia. Pero la fe, amados, demanda que Noé guarde todo en su corazón con temor. Vamos a leerlo, Hebreos 11:7.
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Todo lo que hizo, todo lo que lo movió a Noé a hacer todo, cosas de locos, fue la fe. Hacer cosas que, ¿cómo vas a dejar eso? ¿Cómo vas a dejar ese trabajo? ¿Cómo vas a dejar esa ocupación? Si eso te genera riqueza, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loco vos? Te lavaron la cabeza en la iglesia. Y Dios te dice, deja todo eso. Por fe. Amados, y miren, yo les hablo con conocimiento de causa. Yo siempre les cuento, fui muy capitalista, muy trabajador, tuve mi pequeño negocio y el Señor me hizo dejar todo eso por servirle. Y no era que el horizonte era prometedor, porque yo ganaba muy bien en mi trabajo y la iglesia era muy pequeña y las ofrendas eran ruidosas, porque eran puro monedas. Y había una hermana que metía la mano hasta el fondo y sacaba en vez de poner. Era fe. Era entender que Dios te dice algo y lo hagas. Por fe Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido. Por la fe de Noé, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Tu fe, amados, tu fe de vivir, guardar tu vida en santidad, lejos del pecado, arrepintiéndote de tus errores, de tus fallas, pero agradando a Dios cada día y sirviéndole, esa fe en un futuro no lejano condenará al mundo. Porque vos le mostraste lo que Dios quiere de la humanidad, lo que Dios exige del hombre, que se rinda a Él, porque el hombre va de mal en peor. No importa qué gobierno, no importa si es monarquía, si es democracia o dictadura, todos van a fracasar. Solamente el reino del Señor en su iglesia, Cristo es el rey de la iglesia, y es perfecto su reino. Él tenía que seguir creyendo, Noé, mientras el mundo entero a su alrededor danzaba, se divertía y ponían los parlantes afuera y música va, música viene, se revolcaban en la sensualidad. En esencia, Dios le había dicho a este hombre, a Noé, tú debes creer mi palabra, aunque todo el mundo no la crea. Te estoy pidiendo que me obedezcas, Noé. Que me obedezcas sin excusas, sin preguntas. Si alguna vez comenzás a dudar o a sentirte rendido, debes confiar en lo que yo te he dicho, en la palabra que te di. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo no te voy a dar ninguna otra palabra, ninguna otra evidencia, solo mi promesa. Debes actuar confiando en mi palabra. Qué cuadro tremendo, ¿no? Qué situación ilógica para este varón llamado Noé, que quizás se llegó a frustrar en algún momento, quizás se preguntó, se desalentó porque pasaban los años y no pasaba nada. ¿Cómo puedo saber que esto fue la voz de Dios? Pero Noé hizo como Dios le dijo. Él siguió confiando en la palabra que le fue dada por más de un siglo. ¡Qué obediencia! Y llegó el día que Dios le dijo, sube al arca, sube con todos esos animales. Dice que Dios cerró la puerta del arca. La mano de Dios cerró la puerta del arca y comenzaron a caer lluvias. Abrió la tierra y de la tierra misma brotaban cataratas de agua que tapó en pocas horas todo ser vivo. Otro caso, consideremos un caso de fe como el caso de Abraham, el padre de la fe, así le llama Hebreos. Dios dijo a este hombre, levántate, sal de tu tierra. O sea, de repente Dios le habló, él estaba en la búsqueda de Dios. Miren, hay mucha gente que se para delante de Gauchito Gil o delante de alguna estatua muerta, pero está buscando a Dios. Erradamente, pero está buscando a Dios. Y Abraham era uno de estos. Él era pagano, él era idólatra. Pero buscando a Dios, él vio su corazón noble, su corazón sincero de buscando a aquel que creó todo esto. Dice que Dios le habló y le dijo, levántate, sal de tu tierra. Seguramente Abraham preguntó, pero ¿dónde, Señor? Y Dios simplemente le había contestado, no te lo voy a decir, solo vete. Deja tu parentela, agarra a tu familia y vete. Eso no es nada lógico, ¿no?
Era una demanda totalmente irrazonable para cualquier persona que piensa, ¿cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar mis amigos? Etcétera. A ver, les pregunto a las esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Digan, amén. ¿Cuántas esposas hay? Bien, entonces, si de repente viene tu marido, ¿no? A casa, dice, amor, prepara los bolsos y todo, nos mudamos. Vamos a otro lado, ¿no? ¿Qué te picó, no? ¿Qué tomaste, pintura? No. Por supuesto, vos querrías saber por qué, hacia dónde, de qué manera, cómo va a ser, que eres todo un prospecto que te explique de qué se trata. Pero la única respuesta que te ofrece tu marido, no lo sé, solo Dios me dijo que lo hagamos. Puede pasar, ¿eh? Puede pasar. No hay ninguna explicación ni razón en este tipo de demandas, simplemente no hay lógica. Pero esta es precisamente la ilógica dirección que recibió este buen hombre llamado Abraham. Hebreos 11:28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, y para aquel que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Bueno, en este caso, tomé mal el texto. Bueno, pero está bien. En este caso, Abraham, hablando de Moisés, ¿no? Es otro personaje que me estoy adelantando. No, a ver, vamos a leer Génesis 15:5. Génesis 15:5. Abraham de repente levanta a su familia sin saber dónde iba a terminar. Todo lo que él sabía eran las breves palabras de Dios. Abraham, sal de aquí y vete. Esas fueron las palabras que recibió. Y Dios le siguió hablando. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Wow. Me imagino el corazón de ese hombre, ¿no? Ustedes saben que ya era un hombre anciano, la mujer era una mujer anciana, y encima era estéril, cuando fue joven fue estéril, o sea que era imposible. Todos se reían, ella misma, Sara, se rió, Abraham también se rió, todos se reían de lo que Dios dijo, pero lo que Dios dijo se cumplió. Aunque te rías, aunque se rían tus parientes, aunque se rían tus hermanos, aunque se te ría el pastor, si Dios te dijo algo, Dios lo va a cumplir. En cuanto a ti, le dice 15:15, ahí nomás. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Aún le está diciendo que va a morir, dice, vas a morir en paz, y serás enterrado en buena vejez. Amado, todos vamos a morir. Lo ideal sería morir bien viejitos, ¿no? Todo blanco, ¿no? Yo ya estoy, por eso me afeito cuando se vea. Bien blanquito, ¿no? Viejito, ya con bisnieto, tataranieto, todos en el Señor, todos adorando al Señor. Una familia fructífera que impactó a la sociedad, que impactó al país porque le sembraste la palabra de Dios. Eso es lo ideal, ¿no? Y decir, me voy con el Señor y te vas cantando más allá del sol. Y ahí te vas con el Señor. Tremendo, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Abraham debió haberse agarrado la cabeza con esto. Él ahora era viejo, su esposa Sara estéril, habían pasado los años. ¿De dónde va a salir ese hijo? Era imposible tener un hijo. Aún así se le daba una promesa de que sería el padre de muchas naciones. Y toda la evidencia que él debía seguir era la palabra que venía del cielo. Génesis 15:7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a herencia esta tierra. Linda analogía, amados, ¿eh? El Señor para bendecirte te va a sacar de donde estás, de donde vos crees que estás bien. El Señor te va a sacar, te va a purificar en el camino y te va a colocar para bendición, para que vos recibas bendición, pero para que seas de bendición a otros. Pero Abraham obedeció y la palabra dice lo mismo de él, lo mismo que se le dijo de Noé en Génesis 15:6.
y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a la fe, así como Noé. Amado, la fe es justicia para Dios. Creer en el Señor es justicia para Él. Y una vez más vemos una situación ilógica. Sin embargo, la fe de un hombre se transforma en justicia, aunque todos te crean loco. Consideremos a los hijos de Israel, pensemos en las condiciones difíciles en que Dios llevó a este pueblo. Los libró de las garras del faraón de Egipto, solo para ser cercados después frente al Mar Rojo. Imagínense la escena, ¿no? El mar allí bravo delante de ellos y detrás venía el estruendo y la polvadera, venía todo el ejército a matar a muchos de ellos y a regresar a los de vuelta como esclavos. Los israelitas estaban rodeados por montañas por ambos lados y el ejército de Faraón venía rápidamente hacia ellos por detrás. En un momento hasta Moisés tuvo miedo. Moisés no sabía qué hacer y se puso a llorar. Y Dios le dijo, ¿qué te dije que haga? Extiende tu vara. Ya el Señor le había dicho antes que Él iba a hacer eso. Ya lo que el Señor te habló sigue siendo vigente. No, el Señor no cambia según las circunstancias. Era una situación desesperante, sin salida humana. Sus corazones debieron haber saltado cuando oyeron retumbar de carros y vieron la polvadera que se levantaba de esos caballos terribles. Aunque sabemos el desenlace de esta situación, de esta escena, la carne quiere en ese momento discutir con Dios. Y no parece justo, Señor. No. Qué situación tan traumática. Mira hasta dónde nos trajiste. Hay niños llorando, hay mujeres llorando. Estamos atrapados aquí, sin salvavidas, sin canoas. Señor, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? ¿Por qué no mataste a todos esos soldados allí en Egipto? ¿Cuál es la diferencia? Ahora tenemos que tener fe de que va a pasar algo. Es irrazonable con todos esos niños llorando, todos esos hombres y mujeres temblando. Ellos te obedecieron, Señor, salieron de Egipto y tú permitiste esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tengo que atravesar esto? Ponete en la situación de este pueblo. Sabemos cómo termina la historia, sabemos que cruzaron el Mar Rojo, sabemos que fue algo tremendamente glorioso y espectacular. Con el diario del lunes todos creemos, ¿no? Pero cuando pasa la situación terrible, cuando decís esto no va ni para atrás ni para adelante, esta situación va peor, voy a morir, el Señor te dice, ten fe. La realidad es ineludible. Dios los llevó a esta situación y el panorama es totalmente ilógico, absolutamente irrazonable, amados, y eso es fe. Dios simplemente esperó que creyeran a la palabra que Él les había dado. Yo te tomaré de mi brazo, dice Deuteronomio 1:31, te llevaré a través del desierto, ningún enemigo prosperará contra ti, porque yo estaré contigo. Tú simplemente estate quieto y ve la salvación del Señor. Estate quieto. Cuando hay que avanzar, avanzá. Cuando hay que hablar, habla, pero cuando hay que callar y estarse quieto, quédate quieto. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiéramos estado en esa situación temerosos, gritando, como hicieron los israelitas, ¿no? Y empezando a hablar mal de Moisés, como lo hicieron, ¿no? Porque rápidamente cuando las cosas van mal, le dan al pastor. En este caso el pastor era Moisés. No, pero Moisés, ¿y cómo puede ser? Hay que apedrearlo. Y de hecho lo quisieron matar. Lo primero que hacemos es buscar la culpa de quién es la culpa. Si somos honestos, en la mayoría de nuestras crisis, ¿no es la condición de nuestro corazón similar a la de este pueblo? Que cuando las cosas no salen bien, o cuando viene la pérdida inclusive, a veces el Señor permite una pérdida, culpamos a Dios. Expuesta simplemente, amados, la fe es algo muy exigente. La fe es algo que te lleva, es algo de la voluntad. No tener que mover ningún músculo del cuerpo. No tener que hacer absolutamente nada. Es algo interno. Es algo de la voluntad, de tu alma. Es creer o no creer. El justo por la fe vivirá. No importa cuán grandes puedan ser nuestros obstáculos, cuán imposibles sean nuestras circunstancias, debemos creer a Dios. Debemos creer a su palabra. Amados, y aclaro, debemos creer a Dios y a su palabra, no a cualquier conjuro o a cualquier cosa humana. A Dios, a su palabra. Mi promesa es todo lo que necesitas, hijo. Mi palabra es todo lo que necesitas.
De ahí la importancia de oír la palabra de Dios para tener dirección en esta vida. Claro, hoy las cosas han cambiado muy poco, todo sigue igual. Como toda generación anterior, nosotros también nos preguntamos, Señor, ¿por qué estoy enfrentando esto? Debiéramos preguntarnos si no estamos acarreando, amados, consecuencias de nuestros pecados. Si no estamos cosechando todo lo mal que hicimos. Y tenemos el tupé de culpar a Dios. Y que pensamos que por una oración o por una consejería todo se arregla. Y somos nosotros, amados, que debemos arrepentirnos y creer a su palabra. Arrepentirnos y decir, bueno, a partir de ahora estás limpio. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo que hiciste anteriormente no lo hagas más. Pasaron. De aquí sos una nueva criatura, una nueva vida, una novedad de vida. ¿Por qué no hay ninguna explicación para lo que está pasando, Señor? ¿Por qué está mi alma tan inquieta, tan atribulada? ¿Por qué hasta me falta la fe, Señor? Escúchame atentamente, iglesia. Las exigencias de la fe son totalmente irrazonables a la mente humana. No trates de razonar a Dios con tu mente. No trates de entender la obra de Dios con tu mente, con tu pensamiento. Es con los ojos de la fe. Entonces, ¿cómo contesta el Señor nuestros ruegos cuando clamamos? Bueno, Él envía su palabra y nos recuerda sus promesas. Y Él dice, simplemente obedece, confía en mi palabra. Él no acepta ninguna excusa. Él no quiere desobediencia. No importa cuán imposible parezcan las circunstancias, Él te sigue exigiendo fe. Porque sin fe es imposible agradarle. Por favor, amados, entiendan. Nuestro Dios es un Padre amoroso. No es que nos está torturando como cuando éramos chicos agarrábamos las hormigas, ¿vieron? Con la lupa. Y empezamos a incinerar hormigas y nos creíamos dioses. Bueno, a esta la perdono, la dejo pasar. A esta no me gusta su cara. Uf. Dios no es ese, amado. Dice que Él desea el bien para nosotros. Su pensamiento es de bien para nosotros. La naturaleza de Dios es el amor, es la justicia. Es un Padre amoroso. Y Él no permite que su pueblo sufra indiscriminadamente, sin ninguna razón. Sabemos que Él tiene a su disposición todo el poder y el deseo de quitar el problema de nosotros, la angustia. Pero amados, ¿sabes por qué a veces viene la angustia, la prueba, la situación, la enfermedad? A veces viene porque no entendemos por las buenas cuando Dios nos habla. Necesitamos que Dios nos apriete y ahí cuando nos toca la carne, ahí nos humillamos. Y lo digo yo en primera persona. Se te bajan todos los orgullos, toda la soberbia, todo tu maltrato se termina y comienza el trato de Dios. Sabemos que Él tiene a su disposición todo para hacer lo que Él quiera. Él puede decir simplemente una palabra y librarnos de toda prueba y toda lucha. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11, el profeta Jeremías 29:11. ¿Cuál es el corazón de Dios? Dios no es malvado. Dios no es tirano. Fíjate lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Decirle que está a tu lado, tranquilo, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de esperanza. Aún así, Dios no va a mostrarnos cómo o cuánto Él va a cumplir su promesa, o cuándo. Eso no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Él no nos debe ninguna explicación, porque Él es Dios, ahí está. Así como cuando tu hijo, y papá de 8 años, ¿no? Y papá, vas a trabajar, ¿vas a trabajar? ¿Y qué es lo que haces? ¿Te van a pagar? ¿Y le depositaron al jefe los proveedores? ¿Le pagó los proveedores? ¿Le depositaron los cheques? No, imagínate tu hijo te pone a cuestionar cómo ganas el dinero, ¿no? Usted cállese mocoso y coma. ¿No? Así Dios nos dice, Dios, ¿cómo vas a hacer? A ver, explícame, si no, no creo. No. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la santidad en su Hijo Jesucristo, en su ejemplo. Él es todo lo que necesitamos para cada situación que la vida nos presenta. Y déjame decirte que la vida presenta situaciones y a medida que pasan los años, vienen, por eso dice, no, el sabio disfruta, alégrate joven en tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay? Hay algunos jóvenes.
Había un grito de júbilo los jóvenes. De este lado son más jóvenes, ¿eh? Acá están medio para jubilarse ya. ¿Eh? Disfruten su juventud antes que lleguen los días malos. Ya cuando pasaste los 40, ¿cuánto pasaron? No lo voy a decir. Ya pasaste cierta edad y vienen dolores que antes no tenías. El cuerpo empieza a fallar, ¿no? Y vienen los días malos, o sea, vamos hacia el fin. Es todo lo que necesitamos, la palabra de Dios. Tú tienes mi palabra a tu alcance, te dice el Señor. Mis promesas son así, son sí y amén para todo aquel que cree. Así que descansá en mi palabra, créela y obedecela. La palabra nos dice que Israel provocó a Dios 10 veces en el desierto. No fueron pocas, ¿eh? ¿Cuáles fueron estas provocaciones? Fueron muchas. 10 situaciones cuando los israelitas enfrentaron grandes pruebas. Vez tras vez, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 10. Este pueblo fue llevado a circunstancias que parecían imposibles. Quizás te preguntaste a veces, ¿cómo yo hice? Señor, ¿por qué todas estas pruebas? Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué pasa esto? En cada caso, Dios miraba si en su pueblo se levantaba un vislumbre de fe. Siempre hay un remanente fiel. Y gracias a Dios por ese remanente fiel a lo largo de la historia. Y que Dios encuentre en este lugar un remanente fiel. Él buscaba simplemente una pequeña manada que le sea fiel. Y con esa pequeña manada él iba a bendecir a todos. Él quería dar al mundo un testimonio de su fidelidad hacia un pueblo. Por esta razón, el Dios de toda paciencia no tiene paciencia con los incrédulos. No tiene paciencia con los que no tienen fe. Por eso les dijo a aquellos varones en la barca, hombres de poca fe, ¿hasta cuánto estar con vosotros? Vamos a leer Hebreos, seguimos en Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y qué oyeron ellos? Ellos escucharon la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Amados, miren, en este auditorio, que hay un grupo interesante de personas, todos escuchan el mismo mensaje. El que tiene fe y obedece tiene un resultado. El que no tiene fe y hace caso omiso a lo que dice la palabra tiene otro resultado. Ellos escucharon la palabra de Dios, escucharon promesa de protección, una guía, la bondad de Dios, pero en lugar de confiar en esa promesa de Dios, ellos se enfocaron en sus situaciones desesperadas, pero no, mira lo que nos está pasando, no tenemos agua, no tenemos comida, y permitieron que la incredulidad tomara sus corazones. Y Dios responde en Hebreos 3:11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Este pueblo quería algo razonable. Ellos querían pararse en algo que pudieran ver, sentir, tocar y así poder creer. Ellos querían que Dios hiciera aparecer mágicamente un camino frente a ellos, pero eso no es fe. Fe significa decir, Dios me ha dado una promesa y no voy a vivir y a morir en esa promesa. Yo voy a vivir y a morir en esa promesa. No importa lo que me cueste echar mano de ella, yo estoy arriesgando todo, mi vida entera, confiando en su palabra. Esa es la fe que Dios quiere, amados. Y Hebreos pregunta en Hebreos 3:17 al 19. Hebreos 3:17 al 19. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. El hecho es, amados, que al leer la Biblia, vemos que en cada prueba que Israel sufrió, Dios los libró fielmente, en cada una. Dios les respondió.
Esos mismos israelitas, esos mismos hebreos que experimentaron la bondad de Dios terminaron muertos en el desierto, enterrados bajo la arena. ¿Por qué? En cada tiempo de prueba ellos se quejaban, se endurecían, negándose a creer. Y me imagino yo que cuando comían decían, era hora que nos den esto, nos merecemos, comían. Sí, y algunos son así. ¿Y qué de tu vida, hermano o hermana? ¿Estás en una situación de dolor ahora, como lo estuvo ese pueblo de Israel? ¿Te sentís desesperado, vacío, despojado de todo? ¿Desesperado? Para todo aquel que enfrenta una lucha severa, yo le digo, tu prueba también pasará. Va a pasar. Entonces, ¿qué espera Dios de vos ahora en medio de esto? Que le glorifiques, que creas en su palabra. Yo sé que es difícil en medio del dolor, en medio de la prueba, decir gracias Señor, porque me estás sosteniendo en esta prueba que es tu voluntad. Quizás estás afligido, angustiado por alguna lucha que no parece terminar nunca. Estás abatido, estás desanimado, más de lo que estuviste alguna vez. Tus amigos pueden decir no llores ni te lamentes, porque eso es falta de fe. Porque siempre vienen los amigos de Job, ¿no? Que son más santos que el Señor. No, te falta fe, no llores. Sí, escuchá a la otra profeta, si querés llorar, llorá. Pero amados, no, la verdad es que si vos tenés fe, podés llorar. Vos podés evitar, vos no podés evitar el dolor, no podés evitar ese momento de tristeza. De hecho, hay un poder sanador en las lágrimas. Quizás el Señor quiere que llores. A veces podés preguntar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pecado cometí? Esto, Señor, es un juicio sobre mí. Podés incluso sentirte como confrontado, llorando, preguntando, ¿por qué permitiste que esto pasara, Señor? ¿Qué hice yo para merecer esto? Yo te digo, Dios te da tiempo para esas preguntas, que a veces son, y quizás me imagino que el Señor se ríe también, pero no irónicamente, sino que se ríe tiernamente, porque a veces no tenemos fe, pero a la vez no tenemos fe. Él permite que tu carne tenga esas rabietas. Sí, pero nunca le faltemos al respeto al Señor. Entonces finalmente el Señor viene a vos y te dice, tenés el derecho a todos esos sentimientos, pero no tenés razón para acusarme o dudar de mí. Yo soy Dios, yo te he dado promesa. Verdaderamente yo te he dado todo lo que necesitas hasta ahora, como dijo Luciano. ¿No se dan cuenta que amanecimos? ¿No se dan cuenta que comimos? Además, algunos tendríamos que dejar de comer un tiempo, porque estamos mucha comida. Dios nos ha bendecido. Y debes echar mano a esas promesas ahora. Si lo haces, mi palabra será vida para vos. Va a traer sanidad en tu alma y en tu cuerpo. Va a traer, porque mi palabra es medicina. En la palabra encontramos a hombres y mujeres piadosos que pasaron pruebas. Vamos a leer Santiago 42, Salmo, no tiene 42, Santiago. Salmo 42, 6. Una y otra vez el salmista pregunta, ¿por qué está abatida mi alma? Me siento inútil, desamparado. Hay tal inquietud dentro de mí. ¿Por qué, Señor, me abandonaste? La gente dice, ¿dónde está tu Dios? Fíjate lo que dice Salmo 42, 6. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Se dan cuenta que David dice, Dios mío? ¿Cuántos dicen Dios mío? No como Saúl que dijo, tu Dios, no, Dios tuyo, no, es mi Dios, es mi Señor, es mi Cristo. ¿Es tu Dios? ¿Sí? ¿Sos su hijo? ¿Gobierna sobre tu vida? Bueno, que se note, Dios mío, escuchá cómo dice esta versión, Dios mío, estoy tan deprimido. O sea, tiene un Dios grande, pero está deprimido. Estoy aquí, Señor, recordándote, estoy meditando desde este lugar. Es un trato de Dios. Amados, es un trato de Dios. A veces nosotros le llamamos una depresión, pero puede ser una tristeza santa. Pablo dice, bendita tristeza que te acerca a Dios. Una tristeza que a veces por haber pecado, por haber fallado, por haber hecho todo mal hasta el día de hoy. El Señor hoy te dice que le creas, que le creas. Mirá el caso del piadoso Elías, otro caso más, el último. Lo vemos bajo un enebro, rogándole a Dios que lo mate.
O sea, suicídame, Señor. Porque como son cristianos, menos mal que no son hiper, ¿no? Pero, porque hoy los hiper se pueden, dicen ellos, ¿no? Pero como somos cristianos bíblicos, no creemos en eso, que el que se suicida va al infierno, amados, ¿eh? No, porque me voy con el Señor, dice. Ahí voy, Señor. San Pedro, recíbeme. No. Y lo vemos a Elías tan deprimido, tan enojado. Señor, ¿por qué no me matas? ¿Cuántos han orado así, amados? Señor, llévame. Ya no aguanto más. Y lo gracioso de todo esto, vez pasada lo compartía, ¿no? Que Elías quería que lo mate y hoy pasaron miles de años, y Elías sigue vivo, en carne y hueso. ¿Sabían eso, no? Elías dice que fue arrebatado por el Señor en un carro de fuego y en su integridad, en su cuerpo, él no está en el cielo, él está en un lugar especial, porque en el cielo no entra carne ni sangre, ¿no? Él está en un lugar especial guardado. Tremendo, ¿no? Él quería al que quería que lo maten. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Mis pensamientos son más altos, mis caminos son más elevados que los tuyos. Y lo vemos ahí deprimido. Él estaba tan abatido que estaba a punto de abandonar hasta su propia vida. También encontramos al justo Jeremías, otro hombre de Dios, abatido en desesperación. El profeta lamenta, Señor, dice, me siento engañado. Fíjate, vamos a leerlo, Jeremías 4:10. Se siente engañado, fíjate cómo le dice al Señor, ¿no? Jeremías 4:10. Ya enseguida terminamos para que no se le vaya la fe. Y dije, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Aleluya. Tremendo. ¿Quién ora así? Señor, has engañado, me has engañado, Señor. Me dijiste que bueno, ahí hay un predicador, un evangelista, un apóstol, me dijo, venid al Señor, que todo se termina, todos tus problemas se terminan, tu hijo sale de las drogas, tu mujer te va a amar, qué sé yo. Y cuando vine al camino del Señor me va peor, me engañaste, me mentiste, le dice, ¿no? Al Señor. Señor, me siento engañado. Tú me dijiste que profetizara todas estas cosas, pero ninguna de ellas ha sucedido. Me hace acordar a Jonás, ¿no? Yo no hago nada sino que buscarte. Mi vida es buscarte, Señor. ¿Se acuerdan de Asaf? Por poco resbalan mis pies, Señor. Le va mejor al mundano que al que consagra su vida a ti. Le va mejor, Señor, al ateo que al que todos los domingos se levanta temprano para ir a la iglesia. Señor, me siento engañado. Cada uno de estos siervos, amada iglesia, tuvo un ataque temporal de incredulidad. Pero el Señor, que es amoroso, que es bondadoso, entendió la condición del corazón, los tiempos de confusión que a veces se vive y la duda que se plantea. Y después de un tiempo, Él siempre le señaló la salida. El Señor siempre da la salida en medio de las aflicciones. Y cuando pasás esa prueba, cuando ya estás en la salida, en éxito, ¿no? En el éxito, cuando saliste de la prueba, ¿sabes cómo saliste? Victorioso y más maduro, tu corazón más templado. Porque la prueba es como el fuego prueba la fe, como el oro de 24 quilates. ¿De cuántos quilates son? ¿Son de oro o del oro? Consideremos el testimonio de Jeremías, de cómo él salió del pozo. Fíjate, literalmente, Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Esa oración estaba de un hombre en un pozo, encadenado, por decir la verdad. No era que estaba en un escritorio, en la computadora, ahí escribiendo, bueno, voy a escribir unas palabras para mis hermanos, se lo mando por WhatsApp y los hermanitos dicen, amén, gracias pastor por la palabra. No, él estaba pasando una situación terrible. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo, son mi delicia, son la delicia de mi corazón, dice Jeremías, porque yo llevo tu nombre. ¿Cuántos llevan el nombre del Señor? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, Dios poderoso, llevo tu nombre. Otro caso, David. ¿Se acuerdan de David? El de la arpita, ¿se acuerdan? También él testificó, yo recordé tu palabra
Y Elías dijo, tu palabra vino a mí. Hasta cierto punto, cada uno de estos siervos recordó la palabra. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y saben qué cosas grandes y ocultas muchas veces que no conocemos nos muestra el Señor? Cosas ocultas en nuestros corazones, que sale afuera y Él nos limpia. Él nos hace entender sus misterios, nos hace entender su palabra. Amados, no importa cómo entramos a nuestra situación desesperada. A veces es obra del Señor llevarnos al final de nuestra capacidad. Cuando ya no damos más, como aquellos hombres que estaban luchando con el barco, ¿no? Que en alta mar y ahí que naufragaban, eran hombres experimentados, ya casi que nacieron dentro de un barco. En un momento llamaron al Señor y dijeron, Señor, vamos a morir. Hombres experimentados dijeron que iban a morir en alta mar. A veces, amados, es ataque del enemigo también. Debemos saber diferenciar, ¿eh? Y para eso tenemos que estar bien en comunión con Dios, para saber cuándo es Dios y cuándo es Satanás y cuándo es nuestra propia carne. Puede ser un ataque del enemigo, como lo hizo con Job, permitido por Dios. Todo lo que pasa, Dios lo permite. A veces es nuestra carne, que ya sea que a través de la tentación, cedemos a la tentación y de repente viene el castigo de Dios. Dios castiga. ¿Saben que Dios castiga, no? No, Dios no castiga, dijo un hermano. ¿Cómo que Dios no castiga? Sí que castiga. Dice que a los que ama el Señor, ¿qué dice? Castiga y azota a los que tienen por hijos. A los que no le hace nada son a los bastardos, los que no son sus hijos. Si tu hijito se va a la vereda de enfrente, hay un montón de chiquitos ahí tirándole piedra al auto de Luciano. ¿A quién le vas a agarrar de la oreja vos? ¿A todos los chicos o al tuyo? Al tuyo, a los otros no son tus hijos. Así hace el Señor, amados. Si Él te reprende y Él te da un latigazo, sentite honrado porque te considera su hijo. El Espíritu Santo nos está hablando, amados. ¿Cuántos dicen amén? Pensá que lo que los líderes escuchaban en Jesús, lo leo yo rápidamente para avanzar. Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Y ellos protestaban diciéndole al Señor, los fariseos respondían, ahí en Juan 8:13, tú haces estas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Claro, porque dice la palabra que el testimonio le tiene que dar otro. Jesús le respondió con otra explicación irrazonable, Juan 8:17, léemelo sin ahí. Juan 8:17, el Señor le responde a estos fariseos. 8:17 al 18. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Gloria a Dios. Tremendo, amados. El Señor está diciendo, ¿hace falta dos testigos para aseverar algo? Bueno, yo mismo, que soy el Hijo de Dios, doy testigo, y mi Padre, que también es Dios, damos testimonio de que yo soy el que soy. ¡Fua! Finalmente, Jesús pone el asunto entero en perspectiva en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No tienen fe. Al no tener fe no soportan la palabra, no pueden escuchar un mensaje como este. El que tiene fe va aprendiendo y va filtrando cómo Dios le habla una palabra rema, porque hay palabras que a tu problema de ahora el Señor te está hablando. Él estaba diciendo, ustedes no me pueden comprender porque no me escuchan mi palabra y no me escuchan porque no creen, y como no me escuchan no van a tener fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Amados, hoy Dios se impacienta con la incredulidad de su pueblo. Y hablo ahora a la iglesia. Estamos viviendo en el tiempo de las más grandes revelaciones de la historia. Hoy tenemos más claridad teológica que aún los grandes padres de la iglesia. John Hus, John Wycliffe, Martín Lutero, tremendos hombres como Charles Spurgeon y tremendos hombres como L. Moody y otros tantos, que no tenían tanta claridad como hoy tenemos nosotros, con toda la palabra de Dios y todas las señales presentes.
Hay más predicadores, hay más libros gratis por internet de teología sistemática, de diferentes ramas de la teología que podés estudiar y aprender. Saturado está la internet. Aún así, nunca ha habido más dolor, aflicción y mentes atribuladas en el pueblo de Dios hoy. Porque ha llegado un síndrome, mucho conocimiento y cero fe en el corazón. Las cabezas así, como dice Chuy, ¿no? La cabeza así de grande y las piernitas finitas. Los pastores de hoy diseñan sus sermones solo para levantar la autoestima de las personas y ayudarlas a tratar con su desesperación humana, a resolver sus problemas existenciales. Ellos predican sobre un Dios complaciente que está dispuesto a responder todo lo que sus caprichos desean. Toma la palabra, recíbela. Dale 1000 al Señor. Bueno, ahora no dirían 1000. Dale 100.000 al Señor y el Señor te va a dar 1.000.000. Predican estos falsos. Y amados, hay una sola razón por la que vemos tan poca victoria y liberación, y es la incredulidad. Estamos experimentando hambre de oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Por qué? La fe es tan solo, amados, irrazonable. Así empecé y así termino. La fe, una cosa de locos. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Y esta es la única manera, iglesia, que la verdadera fe alguna vez suba al corazón de algún creyente. Va a venir cuando realmente oigan. Y esto es creyendo, confiando en lo que Dios está hablando. ¿Lees tu Biblia en la semana? ¿La agarrás a la Biblia? Esa Biblia que está todavía dorada, está como nueva, pero la compraste hace como 30 años. Está con el celofán todavía, ¿no? Como alguien que perdió sus lentes y no encontraba sus lentes y culpó a toda la iglesia. ¡Ay, me robó los lentes! Y después el domingo siguiente dio el testimonio. ¡Ay, pastor! Me olvidé la Biblia en la iglesia y estaba lenta dentro de la Biblia. O sea, no. Miren, prefieren perder la Biblia que el celular. Yo sé que el celular, la Biblia también está en el celular, pero siempre les aconsejo no tener una Biblia de verdad. Termino con esto. Vamos a imaginarnos una conversación entre el Señor, nuestro amado Señor, y un cristiano desanimado, un cristiano desalentado, un cristiano bajoneado, como decimos acá. El cristiano le dice, pero Señor, estoy caído, estoy desalentado, me falta fe. Vos prometiste que no permitirías que llevara una carga demasiado pesada sin que hubiera una forma de escapar. Pero ahora, Señor, estoy siendo agobiado, no aguanto más. Si tan solo me dijeras de qué se trata esto, Señor, no entiendo. Y el Señor respondiendo, te di mi palabra, léela. Y dice, por lo tanto, que todos los justos oren a ti, dice el Salmo 32:6. Mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Esa es la respuesta del Señor. Y el cristiano sigue diciendo, pero Señor, me siento muy mal, estoy sin fuerzas. No tengo ganas ni de leer la Biblia. Temores, dudas, plagan mi mente. No puedo ver ninguna salida, Señor. El futuro para mí es negro, sin esperanza. Y el Señor te vuelve a repetir, te di mi palabra, léela. Salmo 33:18-20. Pero el Señor vela por los que le temen, aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en los tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Pero Señor, dice el cristiano desanimado, a veces siento que debo haberte ofendido. ¿Es esta prueba un juicio por algo que dije o que hice, Señor? ¿Va a terminar esto? Y el Señor responde, te di mi palabra, léela. Salmo 34:6-8. En mi desesperación
Oré, busqué al Señor y Él me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que en Él se refugian. Y dice el versículo 15 y 17 del Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a los gritos de auxilio. ¿A quién escucha el Señor? A los que hacen lo bueno. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Y dice el versículo 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero el Señor, dice el versículo 22, redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Amados, en solo estos 3 salmos se nos dan bastante palabras para echar fuera toda incredulidad, toda duda, toda falta de fe. Así que yo te animo, escúchala, confía en ella y obedécela. Cerrá tus ojos, por favor. Y te pido que descanses. Te pido que descanses. Le pido a mis hermanos que se queden sentados, por favor, un segundito. Es un tiempo de ministración. El Espíritu Santo quiere hacer algo esta mañana. No, nadie se mueva. No hay nada más importante ahora que el Señor siga ministrándonos. Descansa en ella. Descansa en su palabra, en lo que Él te habló. Y eso es fe. ¿Querés saber lo que es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y este será el testimonio de nuestro Dios fiel a través de cada prueba, de cada aflicción. Porque imposible que no haya tribulaciones. Va a haber problemas, pero va a ser diferente. Porque vas a estar fortalecido en tu fe. Y vas a entender. Y muchos van a entender, porque para muchos esto es cosa de locos. Y esto nos lleva al tema que veremos más adelante de lo que viene. Porque la palabra de la cruz dice, la última texto que quiero leer, 1 Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ya hablaremos de la sabiduría. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, Casa de Oración Banfield, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. Señor amado, bendice a tu iglesia. Si alguno está pasando una crisis en su fe, Señor, si alguno está pasando alguna situación, Señor, que está por bajar los brazos y está como, Señor, no doy más. Señor, hoy fue una inyección de tu palabra que produce fe. De estas grandes situaciones, de estos tremendos hombres que no fueron hombres especiales, fueron hombres simples, pero que creyeron. Fueron hombres pequeños, pero con una gran fe. Eso es lo que tú buscas en tu pueblo, aquí en Casa de Oración Banfield. Fe. Y el Señor va a premiar la fe, el Señor va a bendecir, el Señor va a hacer grandes obras en su iglesia. Pero poné tu fe en su palabra. Oh Señor, danos sabiduría también para aplicar esta fe. Que no sea una fe, Señor, en cualquier cosa, sino en tu palabra, en lo que tú nos digas, Señor. A ti te creemos, Señor, y tú te glorificarás en cada uno de tus hijos que han depositado su fe en ti. Esa fe como la de un niño, Señor. Que el niño cree sin esperar nada a cambio. Así, Señor, que puedas ver en nosotros una fe, Señor, pura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Amén.